Hola, bienvenidos. Soy Saúl. Este es el podcast del pasado y el presente. Les presento a Mariana. Hola, en este podcast presentamos noticias relevantes de la actualidad y del pasado. Ahora presentamos un tema muy importante en la actualidad, el cual es el COVID-19, la responsabilidad personal y la responsabilidad del Estado. En el podcast semanal presentamos a Andrés y Natalia, quien nos trae información al respecto. Bienvenidos. Bueno, gracias por invitarme a participar en este segmento. Junto a mi compañera, yo hablaré sobre la responsabilidad del Estado. Buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Me emociona bastante estar acá. Yo les hablaré sobre la responsabilidad personal. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es la importancia en la responsabilidad del Estado, Andrés? Bueno, se supone que el gobierno debería velar por la seguridad y la salud de todos. Por eso deberían tomar las decisiones adecuadas. Según la directora Araya de Derecho Público y Ambiental, nos dice que en nuestro país se ha manejado de forma diferente al de otros países. El gobierno ha realizado un esfuerzo significativo para evitar pérdidas humanas por el COVID-19. Sin embargo, hay unos sectores que se vieron muy afectados. Estos fueron la economía nacional y el sector productivo e empresarial. Estos tres sectores están muy relacionados. Al principio el gobierno no sabía a lo que se enfrentaba, pero conforme pasaba el tiempo, las autoridades obtenían más y más información acerca de la pandemia, así pudiendo tomar las mejores decisiones cada día. Las disposiciones del gobierno hicieron un cambio en la forma en la que vivimos y nos relacionamos como sociedad, muchas de las cuales no se recuperarán. Muy bien. Y Natalia, entonces, ¿cuál es la importancia en la responsabilidad personal? Bueno, ahora con esta pandemia todos debemos de cuidar nuestro derecho a la salud. Tenemos que equilibrar derechos y responsabilidades, tanto como individuales y colectivas. Aunque el Estado también debe de cumplir con sus responsabilidades, los ciudadanos por su parte también deben de poner de su parte, ya que aun si los gobiernos tomaran medidas eficientes y los ciudadanos no toman conciencia, siguiendo las indicaciones, cumpliendo su parte de la responsabilidad, la curva de crecimiento de casos de coronavirus no bajaría. Ahora mismo, no solo el país, sino el mundo entero se encuentra en una lucha intentando contener la propagación del COVID y resumir la pérdida de vidas. Esto llevó al mundo a un cambio drástico en la vida diaria, la dinámica tanto social como familiar, y para superar esta crisis se brindan indicaciones y responsabilidades que cada individuo debería de seguir. Y entonces, ¿cuáles son las medidas que está tomando el Estado en Costa Rica? Bueno, el Estado se supone que tienen que protegernos, como ya había mencionado. Por eso el Ministerio de la Salud tomó algunas medidas para reducir los contagios. Entre las primeras destacan las órdenes sanitarias, los operativos policiales, la restricción vehicular, el cierre de lugares que puedan suponer un riesgo como cines o centros comerciales, y también las menciones de los casos diarios mediante las conferencias de prensa. A pesar de ser las primeras medidas, siguen funcionando a día de hoy, siendo tal vez la restricción la que más variaciones ha sufrido en estos días. ¿Cuáles son las medidas que están tomando las personas, Natalia? Bueno, aunque no todas las personas quieren seguir los lineamientos, la mayoría de la población ha tomado las medidas que se brindan, y algunas de estas son que cada miembro de la familia integre el lavado de manos a su rutina, hacerlo antes y después de ir al baño, antes de consumir cualquier alimento o bebida, al llegar a casa después del trabajo o el colegio. También cada vez que tosemos o estornudamos, taparnos la nariz y la boca con el antebrazo y preferiblemente con un pañuelo que sea desechable. Aumentar las actividades de limpieza en la casa completa, no compartir objetos personales como la mascarilla, la careta, los guantes, entre otros. Mantener en toda situación la distancia establecida, que es de 1,80 m. Estas y más indicaciones se les ha brindado a los ciudadanos para poder cuidarnos entre nosotros y reducir los casos de COVID y muertes. Ahora vamos con el siguiente segmento de nuestro podcast, el cual sería el segmento del pasado. Como lo hacemos usualmente, hablaremos de un tema sobre el pasado que ha sucedido en Costa Rica. Así como lo dijo Saúl, el tema del día de hoy
sería la educación en Costa Rica en el siglo XIX. Hablaremos de lo que sucedió, cómo se dio y los cambios que se han visto desde ese entonces hasta la actualidad. Andrés, ¿a vos qué te gustaría saber sobre la educación en el siglo XIX? Una pregunta de la educación. Bueno, una pregunta que siempre he tenido era cómo era el sistema educativo en ese entonces. En el siglo XIX fue en la época de la colonización española, como todos recordamos. En ese entonces, la educación se basaba más que todo en la religión, todo giraba en torno a este tema. Aprender a dominar el idioma y demás. Esta era una educación sumamente básica para los nativos debido a que no tenían privilegios por los que no se les enseñaba nada más importante. Otro tema que se les enseñaba era el cuidado de cultivos y se les enseñaba un mínimo de política. Esto siempre girando en torno al tema de la religión. Al inicio, esta solo era accesible a criollos y aborígenes. Opino lo mismo, Saúl. De hecho, esto es muy interesante, ya que antes de que se instalara el sistema educativo en Costa Rica, para poder estudiar, los estudiantes debían viajar a Nicaragua, al Colegio San Ramón, el cual estaba ubicado en León, o viajar a Guatemala, a la Universidad de San Carlos Borromeo, para poder salir adelante con sus estudios. Pero ¿y entonces qué nivel educativo podían conseguir las personas estudiando acá en Costa Rica? Natalia, todo en esa época pues no lograba llegar a un gran nivel, ya que no existía universidad en el país. Ahí es cuando la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, en la que antes solo se daban clases de enseñanza primaria, se convirtió en una universidad y así los estudiantes no tenían que salir de Costa Rica para poder estudiar. Según el profesor Cerda, José María Alfaro, que gobernó entre 1842 y 1844, junto con José María Castro Madrid, el cual en esa fecha era ministro general, transformaron el CES y allí se formaron varios dirigentes políticos costarricenses. Además, en la educación en ese entonces, la gente entre la edad de 8 y 14 tenía que asistir a la escuela. Esta era sin ningún pago requerido, aunque había gente que aún no iba a la escuela. Esto incitó a que mayor parte de la población fuera debido a que no tendrían que pagar nada. Bueno, entonces con esto concluimos el podcast semanal del pasado y el presente. Agradecemos a nuestros invitados por participar y nos vemos la otra semana.